¿Dónde? Hola, Listo. muy buenas noches, ¿cómo están? Hola a todos, es un placer estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo está? Bien, ya está al aire. Ya estamos, sí, ya estamos al aire con dos personas que nos están viendo. Ahí vamos empezando. Vamos ahí esperando un poquito que vaya llegando gente. Ok. Perdón, tuve un mínimo percance, pero ya estoy de vuelta. Ok. ¿Dónde? Esperemos entonces un poquito. ¿Cuánto esperamos? 2 minutos. ¿Y a las 8:05? Sí, considero que sí. A ver. A ver. ¿Todos estamos listos? Así es, con ganas de comenzar. Van llegando ya, poquito a poquito van llegando. Es que los problemas técnicos de ayer sí nos molestaron, ¿no? Bastante. Esperemos un poco. ¿Cuántas personas hay conectadas? Se ve que hay dos, pero Francis no nos ve. Ah, pero acaba de escribir, o sea, sí nos ve. Bien. Sí, no ve. Ahí incluso escribí ahora. Vamos a ver aquí la página. ¿Ustedes pueden ingresar a la página? Sí, me voy hacia la página. Me Ah, pero desconecto. sí estamos. Listo. Ahí nos saludas Cidia Yulisa Reyes. Nos saludó. Sí estamos. Saludos, sí, gracias por el apoyo. Sí, ahí estamos.
Sí, me voy. A ver. Si se ve. Bueno. Son las 8:05. Iniciamos. 7, 6 en Honduras. Le damos. Cintia, estás en mute. Ahí está. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles desde aquí. Somos miembros de la página Apoyo Psicológico Médico COVID-19 Honduras. Somos un grupo de, ahorita vamos a estar como panelistas, pudiendo compartir con ustedes cierta información. Mi nombre es Cintia García, licenciada en Psicología, residente en Honduras. Un grato privilegio poder estar con ustedes, hablando de algo muy importante. Ahora tengo el honor de presentarles al doctor Cris Rey, desde Perú. Cris. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues estaremos aquí prestos a responder las preguntas y dar las orientaciones que se requieran. Ok. Ahora tenemos el honor de presentar a la licenciada Karina Herrera, psicóloga, residente en Honduras. Karina. Mucho gusto a todos. Espero que sea de provecho la información que hoy le brindemos. Y es un placer estar aquí. Ahora tenemos el enorme privilegio de presentar al licenciado Minor desde Estados Unidos, que también se ha unido para poder brindar lo que es el apoyo psicológico a la población hondureña y también a la población que nos ve en el extranjero. Con mucho gusto y feliz noche a todos. Espero les guste mucho el tema que estamos por tocar hoy, que nos parece un tema muy interesante, especialmente para este momento. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a este Facebook Live. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, el síndrome de la cabaña. Algunos se han de preguntar, o nos hemos de preguntar, ¿qué es el síndrome de la cabaña? Hasta ahora hemos escuchado el boom de ese tema, porque antes no lo estábamos manejando, porque no sabíamos mucho sobre ese tema. Pues déjenme decirle que el síndrome de la cabaña se ha estado dando a medida que nos hemos adaptado a una nueva realidad o normalidad que nos está haciendo gestionar nuestras emociones de diferente forma o está haciendo que gestionemos las emociones de una forma negativa, pesimista, que no nos estemos adaptando a la nueva normalidad que estamos viviendo en el mundo, no solo en Honduras, porque es una situación que estamos viviendo a nivel internacional. El síndrome de la cabaña se denomina a una serie de síntomas que las personas viven cuando ya nos hemos adaptado al confinamiento, el confinamiento que hemos vivido en Honduras por más de 5 meses. Es el miedo, ese zona de confort que nosotros adaptamos o adquirimos cuando estamos encerrados en nuestras casas. ¿Por qué? Nos da miedo salir al exterior, porque en nuestra casa nos sentimos seguros, en nuestra casa hemos adaptado esa familiaridad, que en nuestra casa no nos vamos a poder infectar por COVID o no nos vamos a estar sociabilizando con otras personas que pueden haberse infectado o que pueden tener el virus. Entonces, el síndrome se le denomina así por ese miedo irracional que podemos tener por salir al exterior, por salir a socializar, a realizar nuestros trabajos, a realizar ciertas actividades. Entonces, este síndrome se denomina cuando nosotros tenemos ese miedo excesivo por salir de nuestros hogares, por salir a buscar, digamos, el diario vivir o la forma de cómo nosotros poder afrontar esta situación. Hay que aclarar, vamos a poder aclarar de que el síndrome de la cabaña no lo podemos diagnosticar como una enfermedad de salud mental o como una enfermedad patológica, porque es algo que dentro de lo normal, pues de lo común puede ser algo normal. ¿Por qué? Porque es normal que muchos tengamos miedo de salir al exterior. Lo importante es que nosotros como personas, como seres racionales, podamos gestionar lo que son nuestras emociones, podamos definir cuáles son nuestros límites, si nuestros miedos son irracionales o nosotros podemos tratar de mantener ese miedo. Las personas que tienen ese miedo a salir pueden presentar lo que son ansiedades, pánicos, miedo de socializar con las personas, miedo de realizar actividades cotidianas. Hay personas que ni salir al supermercado les gusta porque tienen miedo de enfrentar esta nueva realidad
o normalidad que estamos viviendo. Se habla de un síndrome, ¿por qué? Porque estamos adquiriendo varios conjuntos o síntomas. Muchas personas empiezan con las palpitaciones en su corazón, sudoración, están adoptando una apatía, no quieren relacionarse con las demás personas, no quieren tener una convivencia sana con vecinos o personas que los pueden visitar en sus hogares. Son las personas que han adquirido este síndrome, son personas que en lo que va del confinamiento no han realizado ninguna salida, no han relacionado con otras personas. Entonces, estas personas están más predispuestas a que el síndrome les pueda atacar. Muchas personas experimentan niveles muy altos de estrés. Muchas personas pueden decir, yo tengo miedo a salir, pero cuando les toca salir a hacer sus diligencias, lo hacen y toman todas las medidas de precaución, pero otras personas están diciendo, no, yo no salgo, yo no me voy a arriesgar a contaminarme, no voy a arriesgar a venir y traer el virus a mi casa y contaminar a mi familia. Entonces esas personas se ven sumergidos en lo que es este virus. Entonces cuando han encontrado su zona de confort, no quieren dejarla. ¿Por qué? Por el temor, porque en nuestra casa estamos súper bien, estamos seguros, estamos tranquilos y tenemos ese miedo irracional. Entonces tenemos pensamientos catastróficos. Cuando tenemos pensamientos negativos o catastróficos, estamos pensando en que lo peor va a pasar, en que si yo salgo de un solo tanto tiempo encerrada en mi casa, voy a salir, realmente me voy a contagiar de COVID o voy a traer ese virus y puede pasar algo, algún familiar puede morir. Entonces hay personas que están teniendo ese miedo a salir para no verse afectados en su zona de confort o en su casa, porque su casa es ese lugar seguro, mi familia y yo estamos protegidos acá y no me interesa salir a buscar cómo adquirir el virus. Ahora los dejo con Minor. Ok, como nos explicaba Cintia, pues ya nos dio un poquito la definición del síndrome. Ahora les voy a contar yo también a quién puede afectar este síndrome. El síndrome no discrimina edades, para empezar. Le puede dar tanto como una persona joven, así como una persona de avanzada edad. Entonces, no creamos que no va a afectarnos por la edad que tenemos. Es muy posible que, que todos estemos propensos a que nos afecte el síndrome de la cabaña. Históricamente ha afectado a personas que pasan demasiado tiempo en confinamiento. Personas, por ejemplo, que trabajan en plantas petroleras, pues porque pasan demasiado tiempo en lugares pequeños, con mucha gente y oscuros, entonces pueden verse afectados por este síndrome. Otras personas que también se ven afectados por este síndrome pueden ser aquellas que trabajan también en submarinos. Por el mismo hecho de que se mantienen en lugares apretados, con una cantidad demasiado grande de gente en cuanto al lugar en el que están. Pero ahora estamos viendo que está afectando a personas que están en confinamiento por COVID-19 en Centroamérica, en Latinoamérica, en el mundo entero. Muchos países han tenido que confinar su población, confinarse por semanas, por meses y por un semestre incluso. Ya hasta ahora que están empezando a abrir un poco los países, a reactivar las economías, pues las personas tienen ahora la posibilidad de salir, pero no lo hacen por miedo a lo que hay afuera, porque como decía la licenciada anteriormente, ahora la zona de confort es la casa. Antes ir afuera pues no presentaba ningún problema ni ningún peligro para ninguno, pero ahora sí. Entonces ahora antes de hacerlo lo pensamos 2 veces. Y eso genera ansiedad porque sabemos que afuera no estamos del todo seguros, o pensamos que no estamos del todo seguros, pero no es así, no es así. Entendamos que el miedo no es del todo malo. El miedo es bueno porque es un mecanismo de supervivencia. A lo largo de la historia del ser humano hemos usado el miedo para entender qué cosas nos favorecen y qué cosas no. Pero no hay que dejar que el miedo se apodere de nosotros, a tal punto de que nos impida realizar nuestras labores cotidianas. Entonces es muy clave entender que está bien sentir miedo, porque el miedo nos hace ser cuidadosos, pero hay también que controlar qué cantidad de miedo dejamos que nos afecte en el diario. Puede afectar también a muchas personas, por ejemplo,
más que todo las personas que tenían trastornos anteriormente a presentar este síndrome. Por ejemplo, gente que estaba pasando depresión o que tenía agorafobia, que es el miedo a interactuar en la sociedad o con otras personas. Entonces, personas como estas que ya tenían cierto problema, que ya estaban acarreando cierto problema, pueden verse aún más afectadas. Y es a estas personas que tenemos en nuestro círculo familiar o de amistades a quien tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo y de cuidado, pues para que no se vean afectadas del todo y tratar de ayudarlas a salir adelante, a no dejar que les afecte de más y ayudarles a entender de que sí, que afuera hay algo dañino para nosotros, pero que somos capaces de, con las medidas adecuadas, poder salir poco a poco, gradualmente, e ir sobrepasando estos miedos, trabajando en equipo, ayudando, como les decía, a personas que están más propensas a ser afectadas por el síndrome que nos está afectando ahora a nivel mundial a todos. Ya les cuento a quién afecta, aprendimos de qué se trata el síndrome de igual manera, ya les comentaba, como les digo, de que a qué personas puede afectar. Ahora el doctor Chris nos va a explicar qué podemos hacer para poder ir poquito a poco superándolo. Ok, muchas gracias. Gracias, Maynor. Bueno, primero lo que debemos entender dentro del funcionamiento de nuestra mente es acerca de estos síndromes, este estrés que se está desarrollando por la pandemia del COVID, nos está generando alteraciones en la mente, pero sabemos que la mente está en las neuronas. Nosotros pensamos y sentimos con las neuronas. Si bien es cierto, como nos estaba comentando el licenciado Maynor y la licenciada Cintia, este síndrome de la cabaña se va a dar en muchas personas cuando termine la cuarentena o cuando disminuya, porque en muchos países se está manifestando, se están dando, sabemos que en países como en Europa ya hay una salida, hay una disminución de la cuarentena, de la restricción en cuanto al aislamiento. Siempre se mantiene el distanciamiento social, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta también que cuando cuando esta situación se dé en nuestros países latinoamericanos, nosotros tengamos esa capacidad psicológica, esa resiliencia para poder adaptarnos nuevamente a la nueva realidad, ya que cuando nosotros estamos en un estado de libertad, tenemos la capacidad y tenemos si queremos irnos, sí, tenemos esa libertad, valga la redundancia, de poder ir a cualquier lado y de un momento a otro, ante esta pandemia, el gobierno o los gobiernos nos prohíben salir, nos prohíben estar en contacto directo muchas veces con seres queridos. Eso genera ya un momento de estrés. Luego, al momento de terminar la cuarentena, que en algún momento va a terminar, eso es importante que lo tengamos en cuenta. En algunos países, como ya les he dicho, ya está como solucionándose o pasando ya a la siguiente fase, que es como la reinserción. Pero cuando pase, y si uno no, después de tener que adaptarse varios meses estando aislado y nuevamente salir, genera también cambios, que como una crisis emocional para poder readaptarse nuevamente a otra realidad. Es decir, nos adaptamos a una realidad aislándonos y ahora nos adaptamos a otra realidad reinsertándonos a una sociedad ahora temerosa, ¿sí? Porque va a suceder eso, va a haber siempre un cierto recelo para poder tener una comunicación directa, va a haber una prevención que muchas veces tiene una causa racional, porque pues es un virus, pero otras veces puede generar
un problema a nivel de nuestras emociones. Y como les venía diciendo, estas emociones que están traducidas a nivel neuronal, porque nosotros pensamos y sentimos con las neuronas. Cada vez que tenemos episodios estresantes, como el momento de entrar a la cuarentena y salir de la cuarentena, nuestras neuronas, por decirlo así, se sobrecargan, ¿no? Y hay una alteración en la transmisión nerviosa a nivel cerebral, y eso puede generar síntomas como ansiedad, como depresión, y además de eso también pensamientos negativos. Sí, hay muchas personas que tenían un emprendimiento, ¿no? en sus negocios, independientemente del tipo de negocio que tengan, se vino la cuarentena y hay un evento estresante, fuerte, ¿sí? Entonces hay un golpe económico que se ha dado en todo el mundo, y muchas veces en los países latinoamericanos, en donde la tasa de empleos informales es mucho más alto, pues todas estas personas se ven, digamos, golpeados por esto, ¿no? Por esta situación. Muchos emprendedores también sienten un golpe al ya no poder vender sus cosas, ya no poder vender sus servicios ni ningún bien. Entonces también hay un otro estrés que se está manifestando ahí, ¿no? Que se está dando. Y al momento de salir nuevamente, uno sale con las manos dentro de los bolsillos diciendo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo sobrevivo? ¿Ahora cómo mantengo a mi familia? ¿Cómo mantengo a mis seres queridos? Y esto es otra situación que también nos puede generar estrés. Fíjense que aquí hay una serie de aspectos que uno debe tener en cuenta cuando ingresa a la cuarentena y cuando sale de la cuarentena, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, emocional, mental, social, ¿sí? Gubernamental, porque esto no solamente influye dentro de nuestra psique de manera individual, sino que también es colectiva, y también influye el manejo que cada gobierno puede estar haciendo ante esta situación. Entonces, hay una situación política que también, de cada país, que también puede actuar como un evento protector o como un evento estresante para uno mismo, ¿no? Entonces, aquí el trabajo que se debe hacer es en conjunto, empezando desde los estamentos gubernamentales y terminando por uno mismo, trabajando en uno mismo. Entonces, entendiendo que esta situación va a nivel neuronal, no es que cada persona piense que yo soy un débil mental, que yo no tengo esa fuerza de voluntad para poder salir del problema, o que tengo un carácter débil. No es eso. Aquí la situación es que cuando hay todo esto, estos aspectos a nivel en mi entorno, que genera una sobrecarga emocional y que genera una alteración a nivel neuronal, ya hacen que uno no pueda controlar las cosas. En estas situaciones no es que si yo pongo en mi fuerza de voluntad, esta situación es yo decido pedir mi ayuda a otras personas, profesionales, porque veo que no puedo manejar esta situación. Cuando uno tiene estos cambios que se dan de la socialización hacia el aislamiento y del aislamiento hacia la resocialización, pues son temas que uno muchas veces, primero que a nadie en el mundo lo preparan para tener un evento traumático como el que estamos pasando, ¿sí? Porque es un estrés constante con un miedo a que mi vecino, primero uno fue en Europa, por allá fue que empezó la pandemia, no fue en China, después fue por Europa, y de ahí poco a poco empezó a llegar a los países vecinos de donde yo vivo, y luego empezó en mi país, y luego en el departamento o en el estado donde estoy, y luego ya no es en el departamento o en el estado, sino es en la ciudad, y luego es mi vecino, y luego un familiar conocido, y uno siente que poco a poco se va cerrando esta brecha y uno empieza a entrar en un miedo constante
hasta que, y obviamente con las noticias que se dan, que muchas veces tienen ese contenido amarillista para poder, muchas veces no es con el sentido de informar, sino de vender, pues eso hace que también me estrese muchísimo más y de esa manera se pueden presentar incluso, no solamente un problema de salud mental, porque síndromes o problemas como el síndrome de la cabaña ya empieza a manifestarse como un trastorno. Y cuando es un trastorno, debe acudir a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, para poder manejar esos temas, porque solo no se puede. Entonces, teniendo en cuenta eso, que ya llega un momento en donde se escapa de nuestras manos, en donde hay una alteración neuronal, nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entender que esto se escapó de nuestras manos y que debemos tener la humildad para poder decir, yo no puedo solo en estos momentos, ¿sí? Necesito una ayuda profesional. Es como la diabetes o como la hipertensión, que no es a punta de fuerza de voluntad que se puede controlar. Lo mismo sucede con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, que es una complicación, que puede ser una complicación del síndrome de la cabaña, porque hay una alteración neuronal y simplemente uno a punta de fuerza de voluntad no puede ayudar a que esas neuronas se regeneren y que esas neuronas empiecen a trabajar nuevamente bien. Entonces, se necesita un apoyo psicológico y muchas veces un apoyo también farmacológico. Cuando uno tiene este concepto de su situación, de la situación que lo rodea, uno empieza a tomar otras herramientas, ¿no?, en el ambiente. La parte espiritual es un factor protector en salud mental. Siempre en las guías clínicas se habla, independientemente del credo que uno profese, católico, evangélico, protestante, musulmán, el que quiera, pero siempre como factor protector se considera la parte espiritual. Otras situaciones que uno debe tener para evitar las complicaciones, el síndrome de la cabaña o sus complicaciones, como un trastorno mental o trastorno del estado de ánimo, también es mantener las rutinas. Es decir, cuando uno está dentro de su hogar, en confinamiento, lo ideal es que uno mantenga las rutinas que hacía o que tenía cuando estaba, antes de que empiece la pandemia, ¿no? Entonces uno se levanta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que se despertaba, se desayuna, se baña, se cambia, ¿sí? Y si no tiene que ir a trabajar o no hace teletrabajo, entonces empieza a tener alguna actividad que puede ser algún proyecto, algo que tenga planeado en algún momento, que lo haya tenido planeado y no lo ha podido como concretar. Ese es el momento adecuado, ¿no? Alguna actividad cognitiva, alguna actividad que haga que la mente empiece como a producir, ¿sí? El almuerzo, y si en las tardes descansaba, bueno, en las tardes descansa, pero mantener esa rutina, ¿sí? Porque parte del factor de riesgo, parte de las situaciones que pueden hacer que se empeore el síndrome de la cabaña es que si uno no hace nada, ¿sí?, que es muy parecido en su justa escala del síndrome postvacacional. El síndrome postvacacional es lo mismo, o sea, uno está en el sentido de que uno está sin ningún tipo de actividad y poder reincorporarse nuevamente a sus actividades laborales, actividades académicas, pues le es difícil porque ya perdió el ritmo. Entonces, por eso es importante que al momento de que uno tenga en cuenta de que la cuarentena en algún momento se va a quitar, uno va a retomar sus actividades laborales o educativas. Entonces es importante que uno mantenga de cierta manera un ritmo de vida que le permita adaptarse nuevamente al proceso de resocialización. Entonces, ese es otro factor, mantener las rutinas. Siempre en la psicoterapia y en la vida a uno le enseñan a ver el vaso medio lleno ante los problemas y ante las situaciones
adversas que nos puedan suceder. Y dentro de ellas es esta pandemia. Esta pandemia ha obligado a todo el mundo a confinarse, a aislarse, pero no aislarse uno mismo, sino aislarse junto con sus seres queridos. Entonces, esta es una oportunidad, así como la oportunidad para poder tener algún tipo de meta, de cumplir alguna meta, de formular algún proyecto que tenía dormido o que estaba ahí como en stand-by, también es la oportunidad para poder fortalecer los lazos familiares, los lazos que en algún momento por trabajo o por algunos motivos de tiempo no se podían fortalecer. Ahora es cuando puedes escuchar a tu hijo, puedes escuchar a tu hija, puedes escuchar a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, todos los seres que tengas alrededor en ese momento, puedes aprovechar. Aquí lo importante es que de situaciones catastróficas, que pueden considerarse esto de esa manera, uno deba sacarle un aprendizaje, sacar algo positivo. ¿Sí? La actividad física también es otro factor protector. No, si una persona tiene físico de ajedrecista, pues no se va a levantar 200 kilos, ¿sí? Sino hacer como algún tipo de actividad aeróbica. Ahora en YouTube, en las redes sociales, hay muchas formas de hacer actividad física en pocos minutos, algo muy ligero, pero sí es bueno mantenerse, porque acuérdense que el confinamiento y el sedentarismo y la mala alimentación puede generar también otros problemas a nivel hormonal, a nivel metabólico, ¿no? El colesterol, los triglicéridos. Entonces también es importante que uno tenga en cuenta que tenga algún tipo de ritmo en su actividad física. Una adecuada alimentación también no solamente es algo que ayude para tener una salud física, sino también es un factor protector en salud mental. Y les pongo un ejemplo muy clásico, muy fácil. Si uno come mucho en las noches, no va a poder dormir bien, ¿sí? Porque se siente pesado, se siente lleno, y hay una explicación fisiológica para todo eso, pero finalmente hay un malestar. Si uno no duerme bien en las noches, al día siguiente uno se levanta como más irritable, como que no siente que haya descansado bien y está como molesto, como incómodo. Entonces también podemos ver de cierta manera con este ejemplo cómo el no alimentarse de manera adecuada puede afectar tu salud mental. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más y definitivamente hay una relación directa entre una adecuada alimentación y una adecuada salud mental. ¿Sí? Este tipo de situaciones se tienen que tomar en cuenta. Además, por ejemplo, hay otro aspecto que uno debe tomar en cuenta, que es el verbalizar el miedo o el estrés de manera tranquila a su familia o a algún miembro de su familia. ¿Sabes qué? Yo tengo miedo o tengo algún tipo de temor a que me contagien o tengo un tipo de temor a que pase algo o simplemente tengo temor, tengo ansiedad, no sé a qué, pero algo tengo. Entonces, pero es bueno que uno lo pueda verbalizar, porque si uno se queda callado, uno se mantiene aislado emocionalmente, también puede generar, eso se puede acumular y se pueden generar problemas a nivel emocional, ¿sí? Y tener una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es importante que uno siempre deba ponerlo sobre todo, toda relación, y sobre todo ahora que están en confinamiento, en donde ven a la misma persona en todo momento durante todo el día. A veces uno puede decir, no, ya no soporto a esta persona, a mi pareja, a mis papás, a la persona que tengan al lado. Pero es importante que cada uno tome su propio espacio por momentos, bueno, cada uno en la cocina, tal vez otro en la sala. O sea, sí es bueno también tener un espacio personal cuando uno quiera descansar, pero también al momento de reiniciar esa comunicación directa, también es importante que uno sepa qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir,
y pensar cómo se va a sentir la otra persona. Entonces, de esa manera, uno puede evitar muchas veces algún tipo de conflicto familiar o algún tipo de relación tensa o un ambiente que se mantenga tenso. Básicamente, yo creo que para poder evitar problemas o síndromes como el síndrome de la cabaña, para evitar trastornos de ansiedad o trastornos depresivos u otro tipo de problemas adaptativos, lo que uno debe mantener es una adecuada calidad de vida. Si uno mantiene una adecuada calidad de vida con estas recomendaciones y probablemente con otras más que se pueden tener en cuenta, podemos disminuir grandemente el riesgo de generar algún tipo de problema emocional o de generar algún trastorno mental, que ya eso es algo que amerita un tratamiento psicológico y un tratamiento médico. Yo creo que por último debemos tener en cuenta una cosa, que es por último, pero no es menos importante, que es que esta pandemia nos está enseñando a ser solidarios. Porque si yo cuido a la otra persona, también me estoy cuidando a mí mismo. Porque este virus no discrimina edad, sexo, raza, estrato social o nivel socioeconómico. Aquí a cualquier persona le puede dar. Entonces, lo que tengo que hacer es cuidarme y cuidar a la otra persona para evitar que esta pandemia se propague, ¿sí? Y tomar las medidas de seguridad que obviamente que los estamentos científicos y el gobierno de cada país recomienda. Eso es lo que hay que hacer, porque también la mala información o las noticias exageradas, lo que sale en redes sociales, lo que envían por WhatsApp, los videos y notas o por otras redes sociales, también pueden generar más ansiedad. Entonces, es importante que también demos una racionalización de la información y si la vamos a obtener o vamos a preguntar, preguntemos a las personas que han estudiado para esto, ¿no? A los entes clínicos, algún médico, alguna persona que esté encargada digamos, de manera oficial de este tipo de situaciones y no experimentar con algún tipo de sustancia que pueda generarnos, poner pues un riesgo, ¿no? A nuestra propia vida o la vida de nuestros seres queridos. Muchas gracias. Ahora les paso con la licenciada Karina Herrera para que continúe con esta charla. Hola, buenas noches. Pues, ¿qué decir? El síndrome de la cabaña actualmente no existe como tal, no está reconocido en la Asociación Americana de Psicología. Sin embargo, se le dio este nombre dado a que se está viendo, ¿verdad?, de que las personas están siendo afectadas y da atribución al hecho de que algunas personas cuando se encuentran en una cabaña se sienten como más seguras, por si me ataca un oso, por si me ataca, porque si voy al bosque, entonces en medio de esa cabaña yo me voy a sentir seguro. Entonces lo que está sucediendo actualmente con las personas que están padeciendo mucha ansiedad debido al confinamiento por coronavirus. Entonces, este confinamiento, ¿verdad?, prolongado, nos ha afectado de distintas maneras. Nos ha generado desasosiego, tristeza, nerviosismo, algunas personas insomnio o sensibilidad o sensación de soledad. Y ahora toca regresar a la vida, ¿verdad?, a la vida normal, y eso pues de una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que más nos está atacando? El miedo. Esa es la emoción dominante en todas las personas a nivel mundial, porque nos dicen quédate en casa y ese ha sido como nuestro seguro, ¿verdad? Ese es el seguro que estamos utilizando. Es el lema principal
de lo que está sucediendo en la pandemia. Al comienzo, de hecho, de la crisis sanitaria, muchas personas vivieron el confinamiento como una pérdida repentina de libertad. O sea, llegó ese confinamiento y yo siento que me privaron de mi libertad. No obstante, durante las semanas de avance, nos hemos ido acostumbrando a lo que es el encierro. Y ha pasado de ser la casa la prisión a ser nuestro refugio, nuestra cabaña, justo antes de que las cosas vuelvan a la normalidad y todo vuelva a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? No solo me ataca el miedo, sino que me ataca la ansiedad. Y como mis compañeros anteriormente decían, cuando ya hay personas que están padeciendo de ansiedad o incluso de trastornos TOC, tienen más posibilidad a crear dificultades más altas. Y es que el miedo puede ser funcional o disfuncional. En el primer caso, cuando es funcional, nos lleva a tomar medidas de precaución, a protegernos de la situación, que es algo positivo. Sin embargo, cuando no es funcional, puede conducirnos a limpieza compulsiva, a desarrollar actitudes obsesivas, como estar buscando permanentemente información sobre el coronavirus, y también a no querer salir de casa por temor a contagiarnos. Y a su vez ese miedo puede contagiar a otros, ¿verdad? Porque estamos dentro de una casa donde todo el mundo tiene miedo, entonces ya todo el grupo social empieza a tener miedo también. ¿Y qué voy a hacer entonces? Lo que ya mencionaba Cris. Lo primero, ¿verdad?, es cumplir los protocolos de bioseguridad, practicar distanciamiento social, frecuente lavado de manos y usar tapabocas, que es lo que nos proporciona esa sensación de seguridad. Pero tratando de no controlar todo, ¿verdad? Intentar mantener el control a veces puede generar frustración y aumentar el malestar que tenemos. Entonces es importante tomar precauciones y medidas que nos lleven a sentir esa seguridad sin llegar a ese grado de, por así decirlo, un trastorno, un TOC. Y también es importante salir poco a poco, porque es un cambio. Entonces, iniciamos con el confinamiento y ahora vamos a salir de nuevo. Entonces, hacerlo gradualmente, eso nos ayuda bastante. Si de repente nosotros tenemos miedo a salir a la calle o presentamos algunos síntomas durante esa salida, es importante exponernos de forma gradual. Pueden empezar con paseos cortos o poco a poco, ¿verdad? Ir aumentando esos paseos. Y como ya exponía Cris también, hablar de nuestros sentimientos. De esta forma, pues tal vez encontremos el bienestar allegándonos a las personas que están a nuestro alrededor para que también podamos mostrar nuestras preocupaciones, ¿verdad? Y recordar que es normal sentir miedo. Y si de alguna manera creemos que estamos teniendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, lo recomendable es buscar un especialista, porque ese miedo o angustia en este momento va a ser parte de la normalidad. Sin embargo, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que cuidar nuestra salud, tener una red de apoyo. En este momento lo que más se utiliza son las videollamadas, ¿verdad? Tanto con nuestras familias como con nuestros amigos. Y hay que mantener una rutina basada en metas cumplibles. Además, darle tiempo y normalizar lo que se siente, cómo me siento. Recordar que cada quien tiene su propio ritmo, ¿verdad? O sea que todos nos vamos a adaptar de manera diferente. Entonces, hay que también ser respetuosos con las demás personas respecto a eso, ser más flexible con el proceso individual, porque ya estamos viviendo una etapa de adaptación. Y esta vez es no para aprender a quedarnos en casa, sino para salir de nuevo, ¿verdad? Y con las nuevas normas. Entonces, ¿es un proceso diferente para cada persona? Sí, sí lo es. Y por eso es muy importante tener respeto con cada uno para que entendamos que cada quien tiene su proceso. Y recordar que el miedo debe usarse como un recurso para evaluar peligros, tomar medidas de precaución y evitar exponernos a situaciones de riesgo. Eso lo vamos a tomar a bien, es decir, que el miedo me debe ser funcional, ¿verdad? Y recordarnos que si yo estoy sintiendo ese miedo,
Entonces, yo debo tratar de reeducarme, ¿verdad? Con la emoción. Y también observarme para ver qué tipo de conductas estoy teniendo, si son conductas cotidianas o de repente estoy ya llegando a tener actitudes obsesivas, estoy desarrollando actitudes obsesivas. Y yo le recomiendo mucho a las personas que practiquen lo que es el mindfulness. En esta etapa es muy recomendable, ya que eso nos ayuda bastante a calmar la ansiedad, ¿verdad? Vivir en el aquí, el ahora, el presente, y recordar que de cada una de las etapas que nosotros vivimos, además de que son un proceso, también son enseñanzas. Y ahora hacernos llegar esas palabras hacia nuestra conciencia de que qué aprendimos en este confinamiento y ahora qué estamos aprendiendo, qué es lo mejor que nos podemos llevar de todo este proceso. Entonces, simplemente, de verdad, recordemos de que todo es un proceso y es por eso que esto es un aprendizaje. De igual forma, aquí estamos en la página para apoyarlo siempre. Ya saben que habemos psicólogos, está nuestro psiquiatra que los podemos apoyar y estamos haciéndolo de manera gratuita, como un apoyo a la sociedad hondureña. Aquí pueden ustedes conectarse con nosotros y siempre les vamos a estar hablando de diferentes temas. Espero que haya sido de provecho este tema para cada uno de ustedes. Es un placer. Preguntas. Llegó el momento de las preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. No. Yo tengo una que me la mandaron por privado. Dime. Ok, adelante. Que cómo manejar los pensamientos automáticos negativos que podemos tener en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, a esa persona que me la escribió, uno puede ser anotar las situaciones o las emociones y los pensamientos que está teniendo con el diario vivir. ¿Por qué? Porque si está conociendo, sabemos cuál es la situación que está viviendo, sabemos que es el miedo a salir a las calles, el salir de nuestra zona de confort, pero ¿cuáles son esas emociones y cuáles son esos pensamientos que están viviendo? ¿Solo es el hecho de contagiarnos? ¿Solo es qué tipo de emociones? Enojo, tristeza, desolación, desesperanza. Saber cuáles son esas emociones, identificar o gestionar esas emociones y cuáles son esos pensamientos que vivimos. 2, identificar cuáles son los pensamientos más recurrentes que tiene. Si son pensamientos negativos, si solo estoy pensando en la muerte, en que me voy a contagiar y no tengo ningún pensamiento positivo, tenemos que estar alertas también a identificar cuáles son esos pensamientos. 3, evaluar lo que es el grado de realismo de esos pensamientos que tenemos, porque si son con un grado que no son reales, entonces si yo sé que con el hecho de saludar a un vecino no me voy a contagiar, yo puedo saludarlo. Yo sé que al ir al supermercado puedo andar con mi mascarilla, pero hay personas que dicen, me voy a poner hasta 4 mascarillas porque yo me voy a contagiar si estoy cerca de esa persona o si me cruzo por este pasillo y hay más de 3 personas juntas. Entonces, el grado de realismo que pueden tener esos pensamientos. También podemos plantearnos pensamientos alternativos o nuevas alternativas para ver cómo vamos a ir modificando o gestionando esos pensamientos negativos que estamos teniendo. También sustituir esos pensamientos negativos. Por ejemplo, todos vamos a tener que adaptarnos a la nueva normalidad o a la nueva modalidad que estamos viviendo. Entonces tenemos que aprender a sustituir esos pensamientos de que si yo voy a salir a la calle solo voy a contagiarme o por mi culpa va a morir algún familiar porque si yo adquiero el virus voy a contagiar a toda mi familia. Entonces también ver cómo sustituir esos pensamientos negativos que estamos teniendo y podemos hacer así como una prueba piloto, una prueba de realidad, si realmente todos esos pensamientos que yo estoy teniendo son correctos, si realmente yo estoy
contaminando el ambiente o el contexto familiar en el que estoy viviendo, porque puede ser que mi familia esté neutra, tenga pensamientos positivos, pero yo tengo pensamientos catastróficos, entonces también estoy invadiendo los pensamientos de las demás personas que viven a mi alrededor, y entonces el contexto en el que me voy a estar viviendo o me voy a estar desarrollando va a ser cambiante, porque yo voy a querer que las demás personas piensen lo mismo que yo estoy pensando. Exacto, como decías tú, es muy clave verbalizarlo, ¿no? Porque a veces cuando lo decimos en voz alta o lo escribimos, como tú comentabas, entendemos lo irracional que puede ser el miedo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, sí, porque las demás personas van a ver si realmente son pensamientos irracionales o tienen un poco de lógica, porque también recordemos que muchos estamos pensando con nuestra mente emocional y estamos dejando de un lado nuestra mente racional. No estamos viendo lo lógico que puede estar en algunas situaciones y nos dejamos guiar solo por nuestros pensamientos o emociones. Correcto. Fíjate que es importante cuando hay este tipo de pensamientos, porque de repente las personas empiezan también a tener síntomas, ¿verdad? Es increíble lo que el pensamiento puede hacer. Entonces, detectar este tipo de pensamientos, que creo que es la base de todo, empezar a analizar qué es lo que realmente estoy pensando y qué tanto es emocional y qué tanto es racional, para que me ayude, ¿verdad?, a hacer el cambio de pensamiento y también a darme cuenta que quizás muchas personas de hecho están teniendo hipocondriasis ahora, pues, o sea, el hecho de estar teniendo esos síntomas, aunque no tenga la enfermedad, pero como estoy con ese montón de información y aparte de eso estoy con ese miedo, entonces me va a generar me va a desarrollar ese hipocondriasis. Sí, como decías tú, Karina y Krista, de igual manera antes que tú, saber filtrar la información que dejamos o que consumimos, porque no podemos simplemente creerle a cualquier cosa que vemos publicada en redes sociales o a cualquier medio amarillista. No, tenemos que saber qué tipo de información vamos a consumir y vamos a dejar que nos afecte, porque si escuchamos cualquier cosa que está por allá afuera, vamos a seguir generando todavía más ansiedad a la que ya tenemos. Correcto. Hay una cosa que también, una situación que también se está dando muy en común, es la automedicación, ¿no? Ahora muchísimas personas, como no pueden dormir con todo este tema del estrés, se van automedicando, van a ir a la farmacia, le tocan la puerta y me da algo para dormir, entonces de una vez le van dejando pastillas como clonazepam, como alprazolam, bromazepam, que son medicamentos de control. Incluso en muchos de los países esos medicamentos tienen que ir controlados por un ente gubernamental que tiene que ver con los estupefacientes, ¿no? Pero en algunos lugares, porque hay riesgo de que algunos, y eso aprovecho para hacer la publicidad, que no todos los medicamentos en salud mental o en psiquiatría causan adicción. Hay algunos que tienen un riesgo alto de generar adicción si es que uno lo automedica o si es que uno lo mezcla con otras cosas, ¿no? Porque a veces lo mezclan con alcohol o con otras sustancias como para estar más high, ¿no? Entonces la cuestión es que tampoco uno puede, digamos, encontrar la solución tomándose una pastilla de algún medicamento simplemente porque así pensó que era lo mejor, ¿no? Es importante tener en cuenta que hay riesgos. El mal uso de los medicamentos sin conocimiento puede tener algún riesgo potencial. Entonces ahora es muy común el hecho de comprar de manera informal medicamentos para poder dormir. Entonces, eso tiene que manejarlo siempre un especialista, un médico, cualquier tipo de médico, un médico general, alguien que al menos que sepa algo acerca de esta situación, no automedicarse. Creo que yo quería dejarles ese mensaje a todos los que nos ven y los que nos verán también. Sí, la verdad es que no solo para dormir, sino que también empiezan a automedicarse con cuestiones de que tengo dolorcito por acá, o que si
empiezo con el problema de la garganta y que ya empiezo a tener todos esos síntomas, entonces me voy a la farmacia y empiezo a llenarme de un montón de medicamentos y ni siquiera me voy a chequear realmente con un doctor, en este caso, que es lo primordial que debo hacer. Claro, yo no sé si en Honduras ha pasado eso, pero aquí en el Perú ha sucedido que han estado llamando a la línea COVID, pues una línea especial que era para las personas que tenían algún síntoma parecido, pero hacían sobrellamadas porque la ansiedad hacía que uno, o sea, la ansiedad los hacía sentir ese tipo de cosas, ¿no? Como que tengo tos, tengo un poquito de alguna molestia y de una vez llamaban y sobrecargaban esta central telefónica. Entonces hubo que hacer una educación acerca de estos temas, ¿no? Para decirle, mire, si usted realmente tiene algunos síntomas como tales, llame, no sobresature la línea telefónica, porque a veces uno expresa el pánico y genera más problemas, ¿no? En vez de ayudar a la sociedad, pues por el mismo miedo hace que uno actúe de manera impulsiva haciendo ese tipo de cosas, o llamando, o automedicándose, o experimentando también, ¿no? Con que mi vecino tomó tal cosa, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Entonces es peligroso, porque cada cuerpo es un universo totalmente diferente. Sí, por eso, como tú dices, Cris, es crucial que los gobiernos busquen educar a la población, porque es una de las únicas maneras que vamos a lograr salir adelante. Ahora es acostumbrarnos a esto que va a ser parte de nuestra vida por un buen tiempo y pues educándonos, sabiendo qué es correcto y qué no lo es también, saber diferenciar entre una noticia verdadera y una noticia falsa, para, por ejemplo, no automedicarse o no creer que cualquier síntoma puede generar un problema que ni siquiera tal vez exista. Entonces es muy, muy crucial que los gobiernos a nivel internacional pues busquen educar a la población en este tema y en muchos otros que nos pueden afectar a partir de ahora. Así es, sí, de acuerdo. Mayor, pero en Estados Unidos yo estuve observando que no era tanto el ataque de información. Aquí en Honduras sí era bastante amarillista. El tema acá es siempre el problema, la lucha entre un partido y el otro, porque es un gobierno bipartidario. No solo hay dos, pero bipartidista. Solo hay dos partidos que predominan, ¿no? Entonces es una lucha constante entre quién dice la verdad y quién está mintiendo. Y muchas veces la gente se va con sus ideales, deja de lado lo que es verídico, solo porque el político que ellos apoyan lo está diciendo, creen que es cierto, sin siquiera considerar si hay detrás de esta noticia un especialista. Entonces, sí hay amarillismo y cuesta un poquito lidiar con ello por el mismo tema de que va de la mano de un partido político. Y creo que en Sudamérica y en Centroamérica hay un poquito, no sé, ustedes me dirán si es más fácil involucrarse con ese tipo de cosas o estar expuesto a información que no es verídica. Sí. Es que el tema que yo creo que muchos de los países latinoamericanos tienen respecto a esta situación que puede empeorar, es como les dije hace algún momento, es acerca del informalismo en el trabajo. Entonces eso hace de que uno, como vive del día a día, tenga la necesidad de salir incluso transgrediendo la ley para poder conseguir lo del día, y eso genera que aumente el riesgo de contagio. Entonces por eso nos ha ido muy mal en Perú. Nosotros estamos ahorita, somos los campeones, estamos como en uno de los primeros países que tiene más tasa de contagios por millón de habitantes, ¿sí? Y yo estoy seguro que según la escala de las proporciones, Honduras, países como también latinoamericanos que tienen algún tipo de problemática social, económica, política, también va a tener este problema, ¿no? Además que hay un dato muy interesante que yo creo que siempre lo debemos tener en cuenta. Hay unos estudios que han mostrado de lo que, porque Europa ya nos lleva, está un poquito ya más adelantado en el sentido, en el curso de la pandemia, y es que se dieron o se están dando
4 grandes olas o 4 grandes aumentos de picos, o unos picos que están generando problemas. El primer pico de cada país es el tema de los pacientes que se contagian de COVID, ¿no? Llega un momento en donde es tan alto ese pico que se genera la cuarentena y el aislamiento, son las medidas que toma el gobierno para poder frenar eso y llegar como a la meseta y posteriormente al descenso. Una vez que se llega al descenso, va a quitarse la cuarentena o se quita la cuarentena, pero nuevamente hay otro pico, porque la gente sale desesperada, como ellos, muchos piensan que ya el coronavirus desapareció, ¿no? Como acaba la cuarentena, entonces ya acabó la pandemia. Entonces salen... Vamos para la playa. O sea, a un pico que es seguir el segundo pico de enfermedades. El tercer pico que se va a dar son las personas los casos de las personas que tienen enfermedades crónicas, los que tienen diabetes, hipertensión, cáncer, este tipo de enfermedades que en el momento, durante todos estos meses de cuarentena, no han podido salir. Entonces, al no poder salir y no hay atención para esos casos, entonces empiezan a descompensarse. Y luego, cuando ya esto baje, va a ser ese pico de las personas que se descompensen por sus enfermedades crónicas. Y el último pico es el pico de las enfermedades mentales, porque todos estos cambios, crónicas, los que tienen diabetes, hipertensión, todos estos cambios están generando estrés, ¿no? Y ese estrés empieza a que primero los pacientes que ya tenían antecedente de enfermedad mental se descompensen, porque igual lo mismo, no han salido, no han tenido cita con un psiquiatra, no han tenido algún proceso psicoterapéutico, ahorita como que es insuficiente el apoyo que se puede dar a nivel virtual, porque algunos sí necesitan la medicación y bueno, hay muchas restricciones con eso. Y además los casos nuevos que se están dando, no solamente del miedo por el síndrome de la cabaña, que muchos van a convertirse en trastornos del estado de ánimo, sino a los mismos pacientes que han sufrido o que han contraído el COVID, del coronavirus, hacen trastornos de ansiedad. Entonces, como una secuela, se ha visto que se está viendo ahorita en Latinoamérica se está viendo que hay una de las secuelas que puede quedar del contagio del coronavirus es los trastornos de ansiedad, más que depresión, ansiedad. Entonces, va a haber un trabajo muy, muy grande que nos toca hacer en nuestros países y en Latinoamérica para poder manejar esta ola que se nos va a venir. Todavía no estamos llegando, pero que muy probablemente se nos llega, porque así como ha pasado por allá en otros lados, que donde ya la cuestión está más adelantada, pues a nosotros también nos va a tocar. Es interesante tener en cuenta las experiencias de otros lugares para nosotros prevenir, ¿no? Sí, y sobre todo también el estrés post-trauma, ¿verdad? Después de lo que mencionabas, después de haber sufrido coronavirus, hay muchas personas que quedan con los síntomas, aún así se haya terminado la enfermedad, llegan y lo que dicen es, sigo teniendo los síntomas y sigo pensando que estoy enfermo. Entonces, hay un buen trabajo por hacer. Sí, aunque el trastorno... Las secuelas. Sí. Las secuelas que quedan también, porque hay personas que mencionan de que un amigo me estaba mencionando que se le está cayendo el cabello, que después de que le pegó COVID y estuvo internado en el hospital, estaban saliendo unas pelotitas en su piel. Entonces hay secuelas que quedan y no sabemos cómo va a reaccionar cada cuerpo. Entonces él me decía, cuando yo le hago acá y se me viene mucho cabello, yo me asusto porque nunca se me ha caído el cabello. A las mujeres me dice, sí, es normal que en su pelo les caiga eso, pero yo no. Entonces las primeras semanas que yo estaba observando eso, no relacionaba que era una secuela después del COVID, pero cuando llamó a su médico, el médico le dijo que posiblemente era
una secuela que el COVID le dejó. Entonces, ahora las personas tienen que estar más alertas, las que ya tuvieron COVID, para ver cuáles son esas reacciones físicas que su cuerpo pueden estarle mostrando y que son secuelas que les dejó dicha enfermedad. También los tratamientos que pueden haber utilizado, porque dicen que son tratamientos muy fuertes. Entonces, también estarnos monitoreando, que las personas estén monitoreando para ver cómo está su sistema trabajando, para ver si se adaptó o no a esos medicamentos o si va a llevar una vida normal a lo largo de algunos meses, porque tal vez los residuos de medicamentos están afectando su cuerpo. Sí. Así es, ¿no? Y entender que estamos aprendiendo todo del virus y de las secuelas, como tú dices. Entonces, entender que aquellas personas que se enfermaron, aunque pues ya están libres del virus, pueden haber cosas que les puedan seguir afectando después de ya haber salido del problema. Es muy importante también, creo yo, para la ansiedad, tener un buen círculo social, escudarnos en nuestros familiares, en las personas cercanas a nosotros y buscar maneras de todavía interactuar con ellos. Como decía Karina, existen videollamadas, hay maneras de estar en contacto con ellos y tener esa conexión que es tan crucial en este momento para no sentirnos solos y desamparados, porque aún estando en casa, en nuestra zona de confort, podemos estar cerca de los nuestros, de aquella gente que nos hace sentir bien y de que nos va a apoyar en un momento difícil como el que estamos pasando en este momento. Entonces es clave saber rodearnos de gente que nos va a hacer bien, gente que nos puede dar ese alivio que en este momento estamos necesitando. Aquí nos hacen una pregunta, dice doctor Chris, eso me toca responder a mí. ¿Qué nos aconseja para bajar esta crisis y angustia que tenemos a todo nivel? Y esto viene para más años de angustia en el futuro. Creo que esta es una secuela, nos va a dejar una secuela. No creo que todos nosotros hemos hablado acerca de la nueva realidad, ¿no? Y creo que eso depende mucho de nosotros mismos, si va a dejar una secuela en nosotros, una impronta, ¿sí? O si podemos superar esta situación con los mecanismos de adaptación que podríamos utilizar, ¿no? Internamente, a nivel individual y también a nivel grupal. O sea, sí hay un riesgo de que esto genere muchos cambios en nuestra psique, pero el riesgo podría ser para para un empeoramiento, para un trastorno, pero sí va a haber un cambio. La idea es que nosotros podamos canalizar para que ese cambio sea para adaptarnos a esta nueva realidad, porque no solamente a nivel de nuestra realidad nuestra realidad interna se va a adaptar, sino que definitivamente el mundo va a cambiar, ¿sí? Entonces debemos tener esa capacidad y prepararnos para poder adaptarnos a la nueva realidad que se va a presentar o que se está presentando a raíz de esta pandemia. No sé qué opinan ustedes. Bueno, ha sido un placer poder hablar de estos temas con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Espero la población haya disfrutado, le haya parecido interesante. Sepan, como decía Karina, que estamos disponibles. Pueden mandarnos comentarios o preguntas en privado si gustan también. Y recordemos que de manera gradual podemos irnos exponiendo a este miedo que tenemos. Primero la puerta, luego la esquina y luego poquito a poco llegando a este lugar al que tenemos que llegar. Y nada, ojalá hayamos aprendido un poquito todos y lo pongamos en práctica. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Feliz noche. Pronto. Chao.